Hermanos, hermanas, buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, qué bueno. Qué bueno, estamos aquí celebrando la independencia. No de México, de acá. Bueno, sí, es 4 de julio, hermanos, pero un domingo más donde Dios nos ha permitido estar aquí para seguir buscando de Él. Así que vamos a continuar con este tema de cómo lidiar con las relaciones difíciles. Y ciertamente hay relaciones difíciles con las que hay que lidiar cada día. Así de que vamos a ver si aprendemos algo, a ver si tal vez ya lo conocemos, pero el ponerlo en práctica es algo diferente a simplemente conocer algo. Así que vamos a comenzar con una oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias. Gracias por permitirnos estar aquí esta mañana. Gracias por permitirnos despertar a un nuevo día, Padre, el poder ver la grandeza de tu obra una vez más. La creación que tú formaste, Padre, a través de simplemente decirlo. Bendito Dios, te damos gracias por un hermoso día, por un clima que podemos disfrutar. Bendito Dios, gracias por el tiempo de cada uno de mis hermanos, el poder estar aquí esta mañana, el poder venir y buscar de ti, Padre, a través de congregarnos, a través de la alabanza, a través de tu palabra, Padre. Gracias, Padre, por cada uno de ellos. Gracias por sus vidas. Gracias, Padre, por aquellos que vienen en camino. Bendito Dios, te pedimos que los guardes y los protejas. Padre, te pedimos por aquellos que están en necesidad, por aquellos que están pasando por sufrimiento, por aquellos, Padre, que no tienen el pan de cada día. Bendito Dios, por aquellos que están pasando por enfermedad, cualquiera que sea, Padre. Tú conoces la necesidad de cada uno, Padre. Tú conoces el corazón de cada persona. Tú conoces lo que hay en nuestra mente. Bendito Dios, tú conoces nuestras palabras antes de que nosotros las digamos. Padre, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Te pedimos por todas y cada una de las necesidades, Padre, que sí tú las conoces, pero es necesario, Padre, que vengamos delante de ti y las pongamos delante de ti, Padre. Reconociendo que simplemente es a través de tu misericordia, que simplemente es a través de tu provisión, Padre, que podemos recibir y que podemos seguir adelante. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana, pidiendo que seas tú quien nos hable, que sea tu Santo Espíritu guiándonos y orientándonos a que hablemos de acuerdo a tu voluntad. Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, estamos en la segunda sesión de este tema de cómo lidiar con las relaciones difíciles. No sé quién pueda levantar la mano de decir yo tengo por ahí alguna relación difícil. Por ahí yo tengo o 2 o 3. Tengo una en la casa, tengo 2 en el trabajo, tengo 3 ahí con los vecinos, no sé. Pero sí hay relaciones difíciles donde cada día podemos implementar lo que la palabra de Dios nos dice. La semana pasada estuvimos hablando de amar a aquellos que son difíciles de amar a aquellos que son difíciles de relacionarse con ellos. La palabra Jesucristo nos llama ahí en Mateo 5:44 a no tan solo amar a nuestras amistades, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, sino nos llama a amar a aquellos que nos han hecho daño, a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos persiguen. Y eso es el llamado de Jesucristo para cada uno de nosotros.
Esta mañana vamos a hablar de alentar. Alentar, dar palabra de aliento. Y volvemos a esa cita de Mateo 5:44. De acuerdo a Mateo 5:44, ¿a quiénes debemos de amar? ¿A quiénes? ¿A nuestros seres queridos? ¿A nuestras amistades? Dice Mateo 5:44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Yo no sé si hay alguien aquí que tenga algún enemigo, pero la realidad es que Jesucristo hace ese llamado de amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Sé que tal vez estamos hablando de algo para alguno de nosotros difícil de hacer. A veces para algunos de nosotros es difícil amar a los que nos aman. Imagínense amar a alguien que nos hizo daño. Imagínense amar a alguien que nos lastimó. Imagínense amar a alguien que todo el tiempo está detrás de nosotros, persiguiendo, viendo la manera de hacernos daño. Pero eso es lo que nos llama Jesucristo a hacer. Entonces, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a Mateo 5:44, no simplemente debemos de amar como los dos más grandes mandamientos, primeramente a Dios y después a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sino que debemos de amar a aquellos que decimos que son nuestros enemigos, a aquellos que tal vez no piensan como nosotros pensamos, a aquellos que tal vez no actúan como nosotros actuamos, a aquellos que tal vez no están de acuerdo en las cosas que nosotros hacemos. Pero debemos de amarles. Dice, es muy fácil llevarnos bien con las personas que nos agradan. Alguien que levante la mano para estar de acuerdo con eso. ¿Es fácil? Con las personas que nos agradan. No sé, yo de repente, hay muchas personas que me agradan, pero de repente como que no me llevo muy bien con ellas. De repente como que hay fricción, de repente como que hay algo que tal vez el día de hoy no estoy de acuerdo con usted. Y a veces no es tan fácil llevarse bien con las personas que nos agradan. Imagínese con alguien que en realidad no nos agrada. Pero ¿qué pasa cuando conocemos a una persona que es diferente a nosotros? Y podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de una persona que es diferente tal vez del color de piel. Una persona que es diferente en su lenguaje. Una persona que tal vez físicamente no es muy atractiva. ¿Qué hay de esas personas? ¿Qué hay de esas personas que en realidad nosotros a simple vista tal vez decimos algo diferente a llevarnos bien? Quizás una persona que viene de otro país, que su color de piel no es como el nuestro, quizás tiene alguna posición social diferente a la nuestra, o pudiera ser que se trate de una persona que en el pasado nos causó algún daño. En el pasado. Dicen que ya lo pasado es pasado. Pero hay algunos de nosotros que el pasado sigue siendo nuestro presente. Y que no podemos olvidar lo que sucedió. Lo sencillo para nosotros sería ignorar a esas personas. Eso es lo más sencillo, eso es para evitar cualquier situación. Pero todavía peor sería tratarlas mal. Entonces eso es de lo que vamos a hablar esta mañana, de alentar a aquellas personas que tal vez para nuestro punto de vista son diferentes a nosotros, en muchos aspectos.
¿Cómo podemos alentar a aquellas personas que de alguna manera nos han dañado? Porque la palabra de Dios nos llama a amarlas. Dice, sin embargo, como cristianos, debemos de ser capaces de ver más allá de nuestras diferencias y amar a nuestro prójimo. ¿Recordamos la historia del buen samaritano? Llegó la pregunta de, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién será mi prójimo? Para nosotros, ¿quién es nuestro prójimo? Porque la palabra de Dios nos llama a amar a nuestro prójimo. ¿Será que aquella persona que nos hizo daño sigue siendo nuestro prójimo? ¿Sigue siendo la persona que Dios nos llama a amar? El mismo Señor Jesucristo habló al respecto cuando dijo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Si nosotros simplemente amamos a aquellas personas que nos aman, ¿qué estamos ganando? Si nosotros estamos haciendo acepción de personas, dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Simplemente aman a los que les aman. ¿Estamos amando a todos en general o estamos haciendo acepción de personas? Si queremos fortalecer nuestra relación con las personas a nuestro alrededor, podemos hacer algo muy sencillo, pero que también tiene grandes beneficios espirituales. Alentar a la otra persona. Es verdad, puede ser difícil alentar a otros, en especial a aquellos con quienes tenemos una relación dificultosa. Pero cuando lo hacemos, estamos mostrando el amor de Cristo. Cuando nosotros en realidad estamos alentando a aquellas personas que tal vez no son tan buenas como quisiéramos que fueran, que tal vez nos han dañado de alguna manera. Cuando nosotros en realidad podemos alentar a estas personas, nosotros en realidad es que vamos a mostrar el amor de Cristo. Entonces, para entrar al tema, vamos a estar en el libro de Hechos, capítulo 9, versos 26 al 28, y también vamos a estar en el capítulo 11. Vamos a ver si podemos entender lo que en realidad es alentar a alguna persona que en algún momento nos haya dañado, que en algún momento nos haya perjudicado de alguna manera. ¿Cómo es que nosotros podemos alentarla? Y no sé si alguien me pueda definir la palabra alentar. Si alguien tenga la definición de qué es alentar. Animar, sí es un sinónimo de alentar. Animar a alguien. ¿Cuántas personas desanimadas vemos nosotros a cada día? En este tiempo. Por la razón que sea. Vemos personas que en realidad están lidiando con el desánimo. Que simplemente ya no tienen ganas de nada. De seguir adelante. No hay cosa que los motive. Que es otro sinónimo de alentar, es motivar. ¿Cómo podemos motivar a alguien? Animar, impulsar, levantar, exhortar. Eso es lo que es alentar a alguien. Le voy a pedir a alguien que vaya a Hechos 9, versos 26 al 28. Si le da lectura, por favor.
dieron? ¿De qué vamos a hablar aquí? Vamos a hablar de la historia de Pablo, de Saulo. Saulo en algún tiempo de su vida era Saulo. ¿Y quién era Saulo? Perseguía a los cristianos, exactamente. Él era el que perseguía a la iglesia. Era el que estaba pidiendo cartas para ir a Damasco, a perseguir a aquellos seguidores de Jesucristo. ¿Para qué? Para encarcelarlos, para maltratarlos. Tenemos la historia de que algunos de ellos murieron enfrente de él, como Esteban. Pero esto es de lo que vamos a hablar esta mañana, de la historia de Pablo. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. En otras palabras, en la mente, en el pensamiento de estos discípulos, Pablo o Saulo todavía no era un seguidor de Jesucristo. En su pensamiento ellos todavía tenían duda de si Pablo había sido convertido. Solo cuando entendemos a profundidad el amor de Dios, solo cuando nosotros lleguemos a entender a profundidad el amor de Dios, es cuando nuestras relaciones personales van a cambiar. Solamente cuando nosotros tengamos el entendimiento de lo que Dios puede hacer en una persona, es cuando nuestras relaciones personales en realidad van a cambiar. Aquí los discípulos en este momento, cuando llega a Jerusalén, Saulo, tratando de buscarlos, tratando de tener una relación cercana con ellos. Porque el propósito que él tenía ahora a través de ese encuentro personal con Jesucristo era de llevar la palabra, de predicarla, de hacer y cumplir su llamado. Pero aquí los discípulos dicen, no, como que esto está medio raro. Como que quién sabe si en realidad Pablo haya sido transformado. No creyendo que fuese discípulo. Lamentablemente nosotros muchas veces no tratamos a los demás como nos gustaría que nos trataran. Lamentablemente esa es la realidad que se vive en este tiempo. No tratamos a los demás como nos gustaría que nos trataran. El Evangelio de Jesucristo transforma por completo nuestras relaciones personales. Cuando llegamos al entendimiento de qué es lo que Dios puede hacer en la vida de una persona que para nosotros tal vez es incambiable. Para nosotros, en nuestro pensamiento, no creo que esta persona en realidad haya sido transformada. Porque era lo peor de lo peor. Porque su testimonio nos dice que era una persona totalmente en contra de Dios. O sea que a veces seguimos siendo prejuiciosos. O sea que a veces seguimos nosotros juzgando antes de conocer. El prejuicio no nos permite alentar a nadie. El prejuicio, cuando nosotros en nuestro entendimiento vemos a personas que en algún momento de su vida eran lo peor de lo peor, y llegamos al punto de que no podemos creer que esa persona haya cambiado. Al parecer aquí los discípulos, al conocer la historia de Saulo, dicen, no creo. En realidad no creo que este hombre, dice que le tenían miedo. Cuando él llegó a Jerusalén buscándolos a ellos para reunirse con ellos, dicen, no, yo creo que
este no puede ser uno de los discípulos, no puede ser, no podemos creer en esa transformación. Seguían con miedo. Y eso se le llama prejuicio, hermanos. Cuando el prejuicio está en nosotros, no nos va a permitir alentar a nadie. ¿Por qué llegamos a ser prejuiciosos? Es la pregunta. Yo quiero invitar a alguien que vaya al libro de Santiago, capítulo 2. Porque en realidad el prejuicio no nos va a llevar a alentar a nadie. Yo creo que ni a nosotros mismos nos va a llevar a alentar. Cuando seguimos prejuzgando a personas antes de conocerlas. Cuando por el simple hecho de su apariencia o de su manera de dirigirse, no sé, algo que a simple vista nos dice, no sé si en realidad esta persona haya sido transformada. O por el simple hecho de conocer su historia. Tal vez, no creo que sea posible que haya sido transformada. Los discípulos tenían sus dudas. Santiago 2, verso 10 al 13. Dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea que nosotros en algún momento, aquí los discípulos estaban prejuzgando a Saulo. No podrían creer que había habido una transformación en su vida. Y ese es un problema, porque nosotros cuando prejuzgamos a alguien, pensamos que nosotros somos mejor que él o que ella. Cuando el prejuicio llega a nuestra mente es porque nosotros pensamos que estamos libres de todo mal, de todo daño, de todo pecado. O pensamos que somos mejor que esa persona. Y hemos hablado que para Dios es algo diferente. Para Dios el pecado es pecado. Y es lo que nos dice aquí, si porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Pensamos que a veces somos mejores que aquel que cometió 20 asesinatos. Hermano, no, yo sí soy mejor que aquel. Pero para Dios sigue siendo pecado. Pensamos que somos mejores que aquel que se robó un banco. Se llevó millones de dólares. Y de repente, aquel que piensa en eso se llevó una monedita de 1 centavo que no era de él. Eso es lo que nos lleva al prejuicio. Pensar que somos mejores que alguien más. Porque ha cometido pecados más graves para nosotros. Pero el pecado para Dios sigue siendo pecado. Por eso la palabra dice que si hemos fallado en un punto, nos hacemos culpable de todos. Hermano, es que yo no digo mentiras más que mentirillas ahí blancas, pequeñas, chiquitas. Dijo un presidente municipal de allá de México. Le hicieron la pregunta que se había robado. Que se había robado al pueblo. Dijo, sí, pero poquito. Tranquilamente lo dijo, sí, pero poquito.
O sea que yo no soy tan malo como aquel que salió el periodo pasado que se robó mucho. No, sigue siendo lo mismo. Robó, mucho o poquito, robó. Hermano, pero es que yo no digo esas mentirotas que se avienta la hermana o el hermano. Pero se aventó una chiquita. Sigue siendo lo mismo. El prejuicio nos lleva a pensar que nosotros somos mejores que alguien más. Pero vemos la vida de Pablo, un antes y un después, una transformación total, que muchos de los discípulos no creyeron, pero que hubo alguien que sí lo creyó. Alguien que aquí no lo describe, dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Entonces vemos que Bernabé veía algo que los demás no habían visto. Tal vez había oído, y no sé si los discípulos no habían oído de lo que estaba haciendo ya Pablo, a través de su conversión, a través de ese encuentro personal con Jesucristo en su camino a Damasco. Pero vemos que Bernabé tomó una decisión diferente. Que Bernabé simplemente no tuvo el prejuicio de decir, ¿será o no será? ¿Será que en realidad ha sido transformado o no? Y tomó una decisión diferente a los demás. Una manera de demostrar que hemos sido transformados por Jesucristo es al servir de aliento para otras personas. Incluso con personas con quienes tenemos una relación difícil. Una palabra de aliento puede ser como un vaso de agua en medio del desierto. Una palabra de aliento para aquella persona que tal vez no le cae muy bien. Una palabra de aliento para aquella persona que tal vez le hizo daño en el pasado. Una palabra de aliento para aquella persona que tal vez no piensa como usted, pero que necesita de alguien, que lo aliente, que lo anime a seguir adelante. Al parecer aquí nadie estaba de parte de Saulo, excepto Bernabé. Pero ¿sabe lo que significa el nombre de Bernabé? ¿Sabe lo que el significado de la palabra Bernabé o del nombre Bernabé? Hijo de consolación. Hijo de consolación. La palabra consolación en el idioma original tiene que ver con una persona que alienta y consuela. Al parecer le quedaba como anillo al dedo. Lo que Bernabé estaba haciendo con Pablo era importante. No quiere decir que Bernabé no sabía el pasado de Saulo. Todos lo conocían el pasado de Saulo. Yo creo que todos entendían lo que Saulo había hecho y sabían la historia de cuando él estuvo ahí presente delante de Esteban, cuando fue apedreado, cuando murió Esteban enfrente de Saulo, cuando él tenía sus ropas ahí. Yo creo que todos tenían el entendimiento. No creo que Bernabé no sabía lo que había hecho Saulo, pero tomó una decisión diferente a los demás. Sabía que Saulo era un terrible enemigo de la iglesia, pero él estuvo dispuesto a aceptarlo como un verdadero creyente. Saulo
Bernabé tomó la decisión de aceptar a Saulo como un verdadero creyente. A diferencia de los demás, que seguían sospechando, que seguían con la duda, que seguían pensando, porque cuando leemos esta historia, aquí a este punto, al parecer ya habían transcurrido 3 años. 3 años de la conversión de Saulo. Y aquí los discípulos todavía estaban con duda. Aquí los discípulos estaban preguntándose si en realidad había sido transformado. Bernabé entendió que este era un hombre con un terrible pasado, pero que este pasado había sido perdonado por Jesucristo. O sea que el prejuicio a veces nos lleva a dudar del perdón de Dios para los demás. El prejuicio a veces nos lleva a dudar de que Dios en realidad está haciendo la obra en alguien más, que no podemos entender cómo o por qué, porque ciertamente su pasado era terrible. El pasado de Saulo no cambiaba la realidad de que ahora él tenía un llamado por Jesucristo para hacer algo inimaginable, para hacer, porque vemos la palabra de Dios y vemos el Nuevo Testamento, que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento son cartas de Pablo, cartas de aquel hombre que en algún momento fue el que persiguió a la iglesia, de aquel hombre que estuvo presente en la muerte de alguno o algunos que eran seguidores de Jesucristo, de aquel hombre que en ese encuentro personal con Jesucristo transformó su vida totalmente, pero que para algunos era de duda, era cuestión de prejuicio. En Bernabé encontramos una valiosa lección sobre la importancia de alentar a otros. La única manera en la que podremos alentar a los demás será si entendemos que la gracia de Jesucristo puede cambiar a cualquier persona. A cualquier persona. No importa cuán mala reputación haya tenido esa persona. No importa qué pecados tan enormes para nosotros en nuestro pensamiento haya cometido esa persona. La gracia de Jesucristo puede cambiar cualquier cosa. Entonces tal vez necesitamos pedirle a Jesucristo que cambie nuestra mentalidad. Entonces tal vez tenemos que pedirle a Jesucristo que cambie nuestros prejuicios para que entendamos que en realidad Él puede transformar a cualquier persona en cualquier momento. Porque ¿cuál era el plan de Saulo en ese momento que va en el camino a Damasco? Dice que pidió cartas para ir a perseguir a la iglesia, para ir a encontrarlos, para ir a buscarlos, para ir a encarcelarlos. Y ahí es donde Jesucristo tiene ese encuentro personal con Saulo. Entonces podemos volver a Mateo 5:44. ¿Cuál es el llamado de Jesucristo para cada uno de nosotros? ¿A amar a quién? A amar a nuestros enemigos. Dice Mateo 5:43 y 44.
oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ese es el llamado de Jesucristo para su pueblo. Ese es el llamado que Bernabé entendió y lo estaba poniendo en práctica. Sí, Saulo era el enemigo. Sí, Saulo era el que los perseguía. Sí, Saulo era el que hizo mucho daño. Pero aquí Bernabé simplemente estaba demostrando ese amor que él ya había recibido de Jesucristo. Ese amor que ahora él tenía que demostrarlo a través de hechos, a través de sus actos, a través de su diario vivir. Y simplemente darle palabras de aliento a Pablo ahora. Porque si los discípulos no creían, porque si los discípulos estaban dudosos, porque estaban con miedo, porque sabían la historia de Pablo. Y ahora simplemente Bernabé dice, lo anima y él lo lleva delante de los apóstoles. Y empieza a platicarles qué es lo que él estaba haciendo, qué es lo que ya había hecho en Damasco. Sí, su propósito era ir y perseguir, pero lo que hizo fue hablar de Jesucristo. Lo que hizo fue empezar a cumplir el llamado que le fue dado. Entonces aquí podemos ver el poder de Dios por encima de nuestros prejuicios, por encima de nuestro pensamiento, obrando en cada momento. Voy a invitar a alguien que vaya aquí en el libro de Hechos, capítulo 11. Capítulo 11, verso 21 al 24, si le da lectura, por favor. Amén. El que usted y yo no entendamos el plan de Dios, el que usted y yo no entendamos el plan de Dios, no significa que debemos de dejar de animar a los demás. No entendemos el plan de Dios porque en realidad vemos a Saulo persiguiendo a la iglesia. Vemos que ahora en este capítulo vemos esas personas que escaparon, que huyeron por la persecución, que ahora están en otro lugar, en Antioquía. Y vemos que el crecimiento de esa iglesia empieza a crecer. O sea, no entendemos por qué tuvo que suceder así. No entendemos por qué Dios usó a Pablo, a Saulo en su momento, para perseguir, para que estas personas se dispersaran, para que fueran a otros lugares, a otros países, para empezar a formar iglesias, para empezar el crecimiento de la iglesia. Pero así sucedió. A través de la historia de Pablo, a través de la historia de Saulo.
El que usted y yo no entendamos el plan de Dios no significa que tenemos que dejar de alentar a aquellos que están conociendo a Dios, a aquellos que ahora son nuevos creyentes, aunque para algunos de nosotros su transformación sea sospechosa. Dice, siempre es emocionante cuando vemos un crecimiento espiritual en personas que recién se han convertido a Jesucristo. Pero a veces hay creyentes que ven con sospecha el crecimiento espiritual de esas personas. Los discípulos vieron con sospecha el crecimiento espiritual de Pablo. Pero una señal de madurez cristiana es cuando alentamos a una persona para que siga creciendo espiritualmente, para que siga creciendo en ser a la imagen de Jesucristo. O sea que ese es el trabajo de nosotros, alentar a aquellos recién convertidos, alentar a aquellos que apenas han sido transformados, en lugar de tener prejuicio y ver su transformación con sospechas. Porque la realidad es que el trabajo de nosotros no es juzgar a nadie. La realidad que el juicio solamente viene de Dios. Nosotros no tenemos por qué juzgar a nadie. Pero sí tenemos que alentarlos, sí tenemos que animarlos. Y es lo que estaban haciendo aquí. Si vemos el verso 23, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó. Y exhortó, los animó. Ahora aquí Bernabé está animando y sigue animando como lo había hecho con Pablo. Dice, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Los exhortó, los animó, porque ciertamente hay momentos donde, sin importar cuánto tiempo tengamos de ser creyentes, sin importar si seamos nuevos o seamos viejos en el cristianismo, hay momentos donde necesitamos palabras de aliento, donde necesitamos motivación, donde necesitamos que alguien nos exhorte a seguir, a permanecer en los caminos de Dios, a hacer lo correcto, a tener la motivación correcta para seguir adelante. El exhortar es una señal de madurez cristiana. El animar a otros a que permanezcan, a que sigan adelante, esa es una señal de madurez cristiana, de madurez espiritual. Por eso, tal vez nosotros a veces queremos entender el plan de Dios, pero no es necesario que lo entendamos. No es necesario. Simplemente tenemos que ir en obediencia y seguir motivando a los demás, a aquellos nuevos creyentes, a aquellos que no son tan nuevos creyentes, que necesitan una motivación, que necesitan una palabra de aliento. Bernabé se regocijó al ver el crecimiento de esta iglesia. Porque dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y entonces enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Aquí Bernabé fue testigo de la gracia de Dios. Lo que sucedía ahí era indudablemente una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Inmediatamente Bernabé se regocijó. Qué detalle tan importante.
Bernabé, siendo judío, no miró con recelo la conversión de los gentiles. No dudó. No dudó que en realidad el Espíritu de Dios estaba obrando en la vida de esas personas, que no eran judías. Sino que se regocijó con ellas. No solo eso, sino que también las exhortó a que todos con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Una exhortación, unas palabras de motivación, unas palabras de aliento para que aquellos recién convertidos permanecieran en el camino del Señor. Cuando alentamos espiritualmente a otros, habrá crecimiento. Cuando alentamos espiritualmente a otros, habrá crecimiento. Aquí Bernabé mostró el carácter de Jesucristo, porque el Señor Jesús es bueno en sobremanera. La compasión de Bernabé es un reflejo de la compasión de Jesús, quien alentó a sus discípulos, incluso cuando veía en ellos dureza y falta de comprensión. Incluso cuando sus discípulos eran cabezas duras, incluso cuando sus discípulos no entendían lo que Él les estaba diciendo, Jesucristo siguió motivándolos, Jesucristo siguió alentándolos. Y vemos que aquí Bernabé simplemente estaba haciendo de la misma manera. Palabras de aliento, palabras de exhortación. De la misma manera, nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos alentar a otros para que sigan motivados en seguir buscando de Dios, para que haya un crecimiento espiritual. Quiero invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos en el capítulo 11, versos 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se encontraron allí todo un año en la iglesia y enseñaban a mucha gente, y a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén, amén. Después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo. Bernabé entendió el plan de Dios para la vida de Saulo, para la vida de ahora Pablo. Y hallándole, dice, le trajo a Antioquía. Hallándole, él quería seguir motivando a Pablo. Él quería seguir motivando para que siguiera en ese llamado que había recibido de Jesucristo. Dice, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Sí, hermanos, a veces no vamos a entender el plan de Dios. Sí, a veces vamos a querer seguir buscando la respuesta. ¿Y por qué hizo Dios de esta manera esto? ¿Y por qué usó a aquella persona que tal vez para nosotros no era la más capaz o la más necesaria? ¿Por qué Dios lo hizo de esta manera? No lo sabemos. Pero vemos el impacto que tuvo el plan de Dios para la iglesia en ese momento. A través de varios años, a través de todos sus viajes misioneros, a través de que fueran esparcidos los creyentes en ese tiempo por la persecución. Pero sigue siendo el plan de Dios. Lo que tenemos que eliminar simplemente nosotros son nuestros prejuicios y simplemente seguir motivando y alentando a los nuevos creyentes, aunque para nosotros siga siendo dudosa
su conversión. Así como los discípulos dudaron. Que nosotros no sigamos dudando de lo que Dios puede hacer en una persona, de la transformación que puede haber, aunque haya sido la peor persona para nosotros. Aunque sigamos dudándolo, Dios sigue obrando en estas personas. Aquí vemos el gran plan de Dios para Pablo. Pero también vemos la importancia del plan que cumple Bernabé. Bernabé, al simplemente motivar, al simplemente alentar, al simplemente seguir exhortando a esos nuevos creyentes, dándoles palabras de aliento para que permanezcan en los caminos de Dios. Somos llamados, hermanos, cada uno de nosotros, a motivar. Y lo vemos aquí, dice, y se congregaron. Parte de lo que es la responsabilidad del creyente. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron. Parte del servicio que somos llamados cada uno de nosotros como creyentes. Dice, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La importancia de nosotros tener amistades que sean creyentes. La importancia de animar a otros a servir, a poder enseñar para el crecimiento de la iglesia. Esto es el llamado que nos sigue haciendo Jesucristo a cada uno. Sin importar si tengamos 2 días de convertidos o 50 años. El llamado sigue siendo el mismo, a simplemente seguir sirviendo a Dios, dentro y fuera de la iglesia. Ese es el llamado. Podemos nosotros seguir alentando a las personas. Podemos nosotros seguir motivando a que busquen de Dios, especialmente aquellas que no lo conocen. Cuando nosotros alentamos a otros, somos parte de su crecimiento espiritual. Por supuesto, solo Dios, por su espíritu, puede hacer crecer a una persona. Sin embargo, Dios usa medios para llevar a cabo sus propósitos. Nosotros podemos ser ese medio por el cual otros crezcan espiritualmente. Aunque vivimos en un mundo centrado en sí mismo, los cristianos podemos ser un testimonio de cómo es vivir para Dios y para otros. Al alentar a las personas a nuestro alrededor para que sean aceptadas, para que crezcan y para que practiquen el servicio, estaremos siguiendo el ejemplo de Bernabé y aún más, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo que Jesucristo nos dejó a nosotros como creyentes. El motivar, el alentar, el amar a nuestros amigos, a nuestras amistades, a nuestros seres queridos, pero también a nuestros enemigos. También a aquellos que nos han hecho daño. También a aquellos que nos han perseguido, que nos han maltratado. Así de que, hermanos, los animo, los invito a que en cualquier oportunidad que tengamos podamos alentar a alguien a seguir, a permanecer en los caminos de Dios. Hermanos, que Dios me los bendiga.